Buenos días todavía, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto verlos. Un día donde el Señor nos mandó bastante lluvia en la noche. Es una bendición, este año ha sido una bendición de lluvia del Señor. Y pues causa a veces algún incomodidad o algunos destrozos, incluso muertes en algunas ocasiones, como fue en Veracruz hace unos días, en esa zona, pero pues el agua es una bendición para todos nosotros, para la creación del Señor. Él riega su creación, dice la Escritura, fíjate. Así que, pues gracias a Dios. Y pues, ¿qué les parece si oramos para recibir la palabra? ¿Sale? Padre, gracias porque sabemos que Tú estás en medio de nosotros. Tu mirada está puesta en cada uno de nosotros, en todos, pero en cada uno en particular. Y qué bueno que podemos estar seguros que Tú nos ves y Tú nos atiendes y estás pendiente de nosotros. Y queremos pedirte que Tu Espíritu Santo que mora en nosotros prepare nuestro corazón como buena tierra, como en la parábola donde nuestro Señor habló de la buena tierra. Que si hay algún terreno endurecido como el de junto al camino, o con pedregales, o con hierbas como espinos, Señor, Tu Espíritu Santo obre de tal manera que quede una tierra espolvoreada, removida, flojita, para poder plantar la buena semilla de Tu palabra. Y que ésta crezca no hasta cierto nivel, sino crezca hasta llevar fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Tú toques nuestros oídos, toques nuestros corazones. Amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes el miércoles, no este miércoles, el pasado, el antepasado. Empecé, les dije, con una pequeña serie que quería compartir. Y la serie se llama ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Si no lo has escuchado, ahí está en Facebook o en la página de YouTube. Escúchalo para que vayamos todos juntos. Hermano que estás a través de los medios electrónicos, lo puedes hacer también si no lo has hecho, porque es una preparación. Los mensajes anteriores también, pero específicamente este miércoles, no el pasado, sino el antepasado, el título fue ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Y vimos cómo los salmos, el 106, el 107, el 116, muchos otros pasajes hablan de que la misericordia de Dios llega ¿hasta dónde? Hasta los cielos. O sea, es inagotable la misericordia de Dios. Es tan grande que no lo podemos comprender en su plenitud. Y es bueno saber eso. Es bueno saber que no, el corazón de Dios, el amor de Dios, su misericordia, su gracia, no tiene límites. Su reino, dice la Escritura, no tendrá fin jamás. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que gobernará y señoreará por toda la eternidad. Gobierna ahorita y nunca terminará su gobierno. Así que es importante afianzarnos en las verdades de la palabra de Dios, porque a veces podemos tener dudas, o si fallamos, cometemos un pecado. Y he escuchado personas que dicen y pierdo la salvación, etcétera. Pero pues ahí está
la palabra de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos otros pasajes. Y que sí, si cometemos pecado como cristianos, la primera carta de Juan nos lleva al arrepentimiento y Él nos limpia de todo pecado. Pero también si persistimos, y esa es una buena señal que verdaderamente somos hijos de Dios, si persistimos en pecar, dice que al hijo que ama, Hebreos capítulo 12, lo disciplina. Y si somos tercos, valga la expresión, ¿cuántos aquí son tercos? Dice que llega al punto de azotarnos. Y cuando aún con eso seguimos, puede decir, vámonos. Por eso muchos han muerto. Incluso en la cena del Señor dice, es que al pecar, al no considerar la palabra de Dios, al no alinearnos con la palabra de Dios, dice, algunos duermen por esa causa, o sea, y en muchas ocasiones el Señor dice, vámonos prematuramente. ¿Cuántos se quieren ir prematuramente? Yo no, yo digo, Señor, mejor dame duro, pero dame la sensibilidad para entender y corregir y volver a caminar derechito. Así que la misericordia de Dios alcanza ¿hasta dónde? Hasta los cielos, y su fidelidad también. Él es fiel y justo. Siempre hace lo correcto y lo bueno para cada uno de nosotros. Entonces ese preámbulo es para iniciar hoy con un libro que todos hemos escuchado. Es el libro de Jonás. Abran su Biblia en el libro de Jonás, por favor. Y le he titulado a esta primera parte, el profeta que no quería obedecer a Dios, como tú comprenderás. Tú también, ahí en la camarita. Y yo también. Muchas veces obedecemos, pero en otras no obedecemos. ¿Cuántos son obedientes al 100% aquí? No, ¿verdad? Bueno, nos conviene cada vez crecer en la obediencia al Señor, porque el profeta Samuel le dijo a Saúl cuando fue desechado, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios o en las ofrendas o en que obedezcas la palabra del Señor? Y el mismo profeta Samuel le contesta y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que dar dinero, que ser buena persona. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, el primer libro de Corintios 3, si no tengo amor, de nada me sirve. Si no soy obediente al Señor, de nada nos sirven muchas cosas. Y Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el poner atención, si puede, dígale al de al lado, poner atención, eso qué trabajo nos cuesta. A veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Eso es no poner atención. O estamos en otros rollos, valga la expresión común, ¿no? En lugar de estar enfocados en lo que deberíamos estar enfocados. Entonces obedecer es mejor delante de Dios que cualquier otra cosa que hagamos, religiosa o buena. Obedecer a Dios siempre será mejor. ¿Por qué? Porque estamos bien con Él, pero también seremos más de bendición para los demás. Y aquí encontramos un libro que hay gente, aún cristiana o no cristianos, que lo ubican por la historia de el gran pez, que algunos han identificado como una ballena. La Biblia dice un gran pez, puede ser una ballena, o puede ser
otro tipo de pez. ¿Cuántos saben que hay una cantidad de peces impresionantes que ni conocemos también? Y podríamos especular, este fue creado por el Señor especialmente para Jonás. Pero muchos, ese es el pensamiento que tienen en cuanto a Jonás, de que estuvo en un gran pez 3 días y 3 noches. Pero es un libro impresionante porque nos lleva hasta un mensaje mesiánico. Cuando a Jesús le pedían una señal, por favor, ¿cuántas señales hizo el Señor? Resucitó muertos, sanó paralíticos, ciegos de nacimiento, a cojos. Un cojo es alguien que no tiene pierna, le salió la pierna. Es algo fuera de nuestro alcance, de nuestra mente humana, pero los que confiamos en Dios sabemos que Él puede hacer cualquier cosa. A los mancos, a los tullidos, hacía muchísimas señales, pero ellos querían otra señal. No se cansaban. ¿Cuántos saben que los que se mueven por señales, por emociones, quieren más señales? Y viene una señal y se emocionan y les dura como los carritos de cuerda. ¿Se acuerdan antes? Bueno, a mí me tocó. No era ni de pila ni de control remoto, no. El primer regalo así avanzado que me regalaron mis papás en el Día de Reyes era un carrito, pero tenía que, por fricción, darle cuerda y luego lo soltaba y ¡pum! Se paraba y ya. Hasta ahí alcanzó la cuerda. Los que se mueven por señales y por emociones son como de cuerda. Avanzan un tiempo y parece muy bien y hasta con fuerza y velocidad, pero se les acaba la cuerda muy rápido. Necesitan otra cuerda, otro milagro, otra señal, algo más emocionante para poder volver a arrancar. Pero los que dejamos que el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, nos impulse, no paramos nunca. Podemos a veces cansarnos y disminuir un poquito el paso, pero no paramos nunca, porque hay un poder dentro de nosotros que es el poder del Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios. Y Él le dijo a los discípulos: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente, genuino creyente, tiene el Espíritu Santo dentro de él. Entonces le pedían otra señal los religiosos al Señor. Les dijo: miren, ya no les voy a dar solo una señal, la señal del profeta Jonás. Fíjate, o sea, el Señor Jesús validó esta historia no como una alegoría o como una parábola, como un acontecimiento real, tal cual lo narra la Escritura. Y dijo: esa señal les daré, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y después salió. Hablaba de su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué más señal queremos? Nosotros ya tenemos todas las señales. ¿Alguien quiere otra señal? Porque yo recuerdo, de mí me acuso, que a veces le decía: Señor, si tú haces esto, yo voy a echarle ganas aquí. ¿Más señales? Después, cuando entendí, dije, como decía el salmista, tan necio era yo y sigo siendo, pero espero que el Señor me ayude a cada vez menos, como tú comprenderás. Entonces, es mucho más que la historia de un hombre en un gran pez. Es mucho más grande el pez, pero es más grande el que hizo ese pez. El Dios que preparó ese pez y permitió que sobreviviera Jonás
dentro de ese enorme pez. Así que es mucho más que eso, y es un libro pequeñito. Muchos ni lo encuentran porque está en los profetas menores, es como el cuarto de los profetas menores. Pero dicen, ¿quién es Jonás? Este libro nos va a retar, y yo espero que eso haga el Señor. A mí me está retando. El Señor muestra en este libro que Dios no hace acepción de personas, como dijeron los discípulos en Hechos capítulo 10, versículo 34. Pedro en casa de Cornelio dijo que eran paganos. ¿Se acuerdan toda la historia? No la puedo contar. Él no entraba un judío en casa de un pagano, pero Dios le dijo, ve. Y predicó el evangelio y se convirtieron, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro dijo, en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, le honra, confía en Él y hace justicia. Y Dios es el mismo hoy que en ese entonces. Dios ha sido siempre el mismo. De hecho, escogió al pueblo de Israel no para que se vanagloriaran tanto como lo hicieron. A veces nosotros como cristianos tomamos esa actitud del pueblo de Israel. Ay, pues yo soy cristiano y tú eres de tal grupo, y pues, ay, tú sabrás si yo ya soy hijo de Dios. Y sí es cierto, pero no es para tomar esa actitud. Es para extender la misericordia de Dios, hermanos. ¿Cuántos creen que debemos cambiar algo en nosotros? Necesitamos que el Señor nos ajuste aquí algunos tornillitos y unas tuercas y unos engranes. Porque a veces sí decimos, pues ay, ellos sabrán. Si no quiere entender, que se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos ha enviado a ti y a mí a predicar el evangelio. A ti que estás ahí, no te hagas también. Y los que están arriba, que piensan que no alcanzan, también. Muchos no se quieren sentar aquí adelante porque dicen que las pedradas llegan muy duro. No, el Señor la envía a todos. Así que, ¿quieres obedecer a Dios o quieres ser como Jonás? Jonás tenía prejuicios contra los que no eran judíos, sobre todo los asirios, que era donde el Señor va a trabajar con él. Él creía que algunos no merecen la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y nosotros también, a veces, no explícitamente, pero con actitudes y con cosas que hacemos, decimos, no, es que ellos no lo merecen. Mira, la humanidad ha llegado a extremos a veces que consideraron a personas de otros continentes, como el africano, ustedes lo saben, y otros más como una subespecie, no como seres humanos. Pero todos los seres humanos fuimos creados con la misma dignidad, a imagen y semejanza de Dios. No importa en qué país le haya tocado nacer a nadie. No, yo estoy blanquito y el otro está así. ¿Verdad? Por favor, hermanos, Dios nos hizo, y si nos hizo así, somos merecedores del respeto, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Jonás nos descubre en eso, hermanos, porque nos lleva a identificarnos con él. Este libro nos va a hacer reflexionar sobre esto. ¿Qué tanto estoy yo comportándome como Jonás? Porque vemos aquí muy claramente la grandeza de la gracia de Dios. ¿Cuántos la ven aquí? ¿Cuántos han leído ya el libro de Jonás?
¿Han visto la grandeza de la gracia de Dios ahí? Que es muy diferente a la, valga la expresión, exclusividad de Jonás versus tú y yo. O sea, la gracia de Dios está al alcance de todos, la misericordia de Dios, abierta para todos. Y a veces nosotros cerramos la puerta, como los religiosos del tiempo de Jesús, que el Señor les dijo: ¿saben qué? Ustedes caminan, van por cielo, mar y tierra, buscando hacer un prosélito, alguien que se convierta al judaísmo, pero no el judaísmo bíblico. Ya era otra cosa lo que ellos tenían, como hoy la religión tradicional ha hecho con el cristianismo. Dice, y una vez que lo encuentran y lo hacen que se convierta, no lo llevan a la salvación. Lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Eso lo dijo Jesús, No se asusten, no estoy yo diciendo lo que no dice la Biblia. Entonces, Jonás tenía esa actitud, siendo un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Mira, el Nuevo Testamento nos dice: bienaventurado el siervo al que su Señor encuentre haciendo lo que le dijo que hiciera. Si viniera ahorita el Señor, ¿cómo nos encontraría? Ahora, ¿a qué se está refiriendo? A hacer todo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. En primer lugar, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Hace acepción de personas ese mandamiento? Y ya pone ya la situación de cuáles son nuestros límites y cuál es la decisión de la otra persona. El que crea será salvo, el que no crea será condenado, pero eso ya no es nuestra responsabilidad hacer que crean. Nuestra responsabilidad es prepararnos para exponer el Evangelio correctamente, preparar nuestro corazón para ser pacientes y amorosos y llevar el Evangelio. Pero la responsabilidad de quien lo recibe, de que lo escucha, es decir sí o no al Señor, no a nosotros. Yo no salvo a nadie. Yo solo llevo el mensaje que puede salvar a alguien, pero yo no salvo a nadie. El que salva es Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Así que todo el mensaje de Jonás y el libro de Jonás nos enfoca a la cruz, donde Jesucristo reconcilió con el Padre a 2 pueblos. Había una división: el pueblo escogido, los judíos, y los gentiles, que eran todas las demás naciones. Así que Él reconcilió a todos en uno, matando en la cruz las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Así que el Señor nos permita tumbar los límites que hemos puesto, las barreras que hemos puesto, las limitaciones que hemos puesto, y estemos dispuestos a ser hombres y mujeres donde la misericordia de Dios se ha aplicado, seamos misericordiosos también. Sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. De hecho, el apóstol Pablo, aunque está hablando de otras cosas, pero aplica perfectamente, en Filipenses capítulo 3 dice que todo lo que para él era ganancia lo ha considerado como ¿qué? Como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dijo. Y luego dice, no que ya lo haya alcanzado, en el mismo capítulo. ¿Cuántos han alcanzado la obediencia y la misericordia del Señor? Yo no lo he alcanzado.
ni el conocimiento total de que nadie lo podemos hacer. Pero decía, una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el transcurso de ir hacia la meta podemos caernos, como sucedió ahora en estas Olimpiadas. Un atleta que no sé cuántos metros iba corriendo, se cayó, pero se levantó y siguió corriendo y ganó. Ahora, no estoy hablando de, mira, el día que lleguemos a nuestra meta ya ganamos. Unos van a llegar primero, otros llegaremos después, otros atrás de nosotros, otros adelante, pero llegar a la meta, ganamos. Pablo decía, el morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la meta. Ahí tenemos nuestra ganancia. Y aquí la ayuda, la bendición, la presencia de Dios en nosotros. Yo estoy orando y estoy seguro de que mi comprensión personal de la gracia de Dios tiene mucho por crecer, expandirse. En mi corazón, en mi mente, en mis actitudes. Miren, muchos a veces no tenemos, no somos ni misericordiosos ni con los hijos, ni con los padres, ni con... qué tremendo, ¿qué pueden esperar los demás? ¿Qué puede esperar alguien de alguien que golpea sin misericordia a un niñito casi recién nacido, o de 1 año, 2 años? Porque eso lo vemos ahora cotidianamente. Así que podemos crecer todavía, ¿sí o no? Yo vuelvo a lo que decía Pablo en Filipenses. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero depende de nuestra disposición de corazón. Porque volvemos al punto, tenemos que preparar nuestro corazón. Cada que leamos la Biblia, cada que oremos, cada que vengamos a una reunión, preparemos nuestro corazón, hermanos. Bueno, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a ver hoy nada más. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿quién le habló? Dios directamente. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Esta palabra significa predícales. Pregona contra ella, fíjate. ¿Es fácil el mensaje que llevaba Jonás? No. ¿Cuál fue el mensaje que daba a Noé cuando el Señor le habló también y le dijo, prepara un arca porque la maldad es mucha? El corazón, el pensamiento de todo ser humano es solo de continuo pecar, y pecar es ofender a Dios y dañar a los demás. Y era fácil el mensaje de Noé, ¿no? Dios va a mandar un diluvio que todos van a morir si no se arrepienten. ¿Cómo verían a Noé? Pues como alguien que andaba mal de la cabeza, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y dijeron, tenía razón, pero ya no había posibilidad. Bueno, a Jonás le dijo, ve y predícales a los habitantes de Nínive. Ahorita les voy a dar un contexto de quiénes eran estos habitantes de Nínive. Eran asirios, no sirios, a veces se confunde. Siria es el país que está al norte de Israel, con el cual Israel tiene muchos conflictos. Y está el Líbano en el noroeste de Israel. Pero a Siria, el que está pegado es Siria. El que estaba más allá era
Asiria, donde era la capital Nínive. Era un imperio impresionante los asirios. Entonces le dice: ve y pregona, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Tú crees que el Señor está impasible ante tanta maldad hoy en día? En Morelia, en Michoacán, en México, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en India, en Asia, en Europa. ¿Tú crees que Dios está ignorante de todo lo que está pasando? De la maldad. No hablo del COVID, el COVID es otra cosa. Él sabe también. No, estamos hablando de que Dios le habla a Jonás y dile: ve y diles que son unos malvados, que están pecando contra Dios, el único Dios verdadero, a una nación pagana que no creía en Dios, que no confiaba en Dios. ¿Estás dispuesto a ir a la sierra de Michoacán? Allá a veces es más complicado que aquí, pero si aquí no lo hacemos, o a la sierra de Oaxaca o de Chiapas o aquí a la meseta Tarasca. Estemos orando por hay un grupito ahí, creo que es se me fue el nombre ahorita, Ichán, creo que es Ichán, Tacuro y Urén, y es la meseta de los 11 pueblos. Pero no es fácil, pero me encanta ver a los hermanos y a las hermanas con sus trajes típicos, purépechas ahí, alabando a Dios, glorificando a Dios y ahí predicando la palabra de Dios. Bueno, es más fácil que lo que el Señor le estaba diciendo a Jonás. Pero ¿cuántos están aquí dispuestos a todo por el Señor? ¿O solo queremos lo del Señor? Porque eso es lo popular hoy en el cristianismo. Dios te va a bendecir, te va a dar, te va a ayudar, te va a sanar, te va a prosperar, te va a dar 2 casas nuevas, 2 carros nuevos, etcétera. Y Dios lo puede hacer, sí, pero no es lo fundamental. Dios prometió que no nos dejaría ni nos desampararía, que no tendríamos falta de ningún bien indispensable en nuestra vida. ¿Alguien se ha quedado aquí sin comer en medio de la pandemia? Dios ha sido bueno, ha cumplido su promesa. Entonces, esto no es cualquier cosa. O sea, quiero que entendamos la magnitud de lo que estaba Dios diciéndole a Jonás que hiciera, pero es muy similar a lo que nos ha mandado a nosotros, hermano. Y dice que había subido su maldad delante de mí, dijo Dios. ¿Y cómo contestó Jonás ante? No era una sugerencia de Dios, era una orden de Dios. ¿Cómo respondió Jonás? Versículo 3, ¿qué dice? Y Jonás se levantó, y si te quedas hasta ahí dices, le obedeció a Dios. Sería lo maravilloso, ¿no? Y fue y hizo lo que Dios le había dicho. Pero no, mira, en la Biblia es el único profeta que encontramos que se negó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Puede ser que haya habido más, pero encontramos específicamente. Por algo el Señor permitió que formara parte del Antiguo Testamento, este profeta en particular. Si hubo más, no lo sé, pero con él me basta, porque somos muy similares. ¿Cuántos saben que la naturaleza humana no es diferente desde Adán hasta hoy? Seguimos siendo muy carnales y tendientes a hacer lo que nos gusta, no lo que Dios dice.
Pero ahora tenemos una gran diferencia. El Espíritu de Dios nos ayuda. Entonces dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, Jeremías, el Señor le tocó, mira, a todos los profetas les tocó difícil, porque todos hablaban contra el pueblo por sus pecados. Había unos que eran falsos profetas que solo les decían cosas bonitas que querían oír, como hoy en día muchos en un púlpito. Pero a Jeremías le dijo el Señor: ve y diles esto. No, y pues hubo un sacerdote ahí principal en el templo que cuando escuchó lo que dijo mandó que lo golpearan. Y Jonás como que ya estaba cansado de tanto maltrato. Él fue muy maltratado. De hecho le llaman el profeta, ¿qué? Llorón, porque lloraba de todo lo que le pasaba. Y creo que es como el capítulo 6, ahorita no lo recuerdo, tú lo buscas ahí. Dice: y Dios me mandó a esto, pero yo no quería hacerlo. En mi mente como que decía: es que ya, Señor, ya me ha ido como en feria, ¿no? Dice: pero había dentro de mí como un fuego y no podía detenerme, y iba y hacía lo que Dios me dijo que hiciera. O sea, en primera instancia tenía como eso: Señor, ya, pero ¿cuántos saben que si nos disponemos, Dios pone en nosotros como un fuego? Dios hablando, sigue hablando. El libro de Hebreos empieza de esa manera. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en el capítulo 1, a los padres por los profetas, dice el escritor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál Hijo? Su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hizo todas las cosas. Así que quien nos está hablando es Jesús, hermanos. En este tiempo Jesús vino y nos habló. Pero ¿qué tanto estamos obedeciendo? ¿O estamos como Jonás? Hay un dicho que recuerdo de los niños cuando alguien los molestaba o les decían algo que no les gustaba, decían: no oigo, soy de palo. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos no se acuerdan, pero yo no lo decía, pero me acuerdo de mis hijos. ¿Y cómo estaba Jonás? No oigo, soy de palo. ¿Y cómo estamos nosotros? Pero Dios sigue hablando en este tiempo. Ahí está la Biblia. Prediquen el Evangelio. Háblenle a la gente que su maldad está delante de mí. Yo vi lo que hizo fulano de tal, tu suegro, tu cuñado, tu primo, tu amigo, tu amiga. Yo a veces he escuchado hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Bueno, no sé con precisión cómo está su corazón, pero dicen: yo tengo muchísimos amigos homosexuales, muchísimas amigas lesbianas. Y yo digo: está bien, pero pregona sus pecados delante de Dios. Diles: oye, como amigo, como amiga, quiero decirte, lo que estás haciendo es un pecado delante de Dios. Porque, pues si los tienes cerca es para eso, ¿no? O alguien que está en prostitución o que está en pornografía, tus pecados están delante de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en Jesús y serás restaurado y serás bendecido y tendrás vida eterna. Dios cambiará tu manera de pensar,
tu manera de actuar, de ver el mundo y todo. Entonces, la gran ciudad de Nínive estaba bajo la mira de Dios, a punto de recibir la ira de Dios. ¿Cómo estarán los que nos rodean? ¿Cómo estará Morelia? Porque Morelia no es una ciudad tan especial que glorifica a Dios. ¿Cómo estará Dios viendo a Morelia, a Michoacán, a México? Nínive estaba bajo la mira específica de Dios. Y Nínive era una ciudad, no sé si la principal, pero de las principales del imperio asirio, que era muy grande, pero estaba a punto de ser destruida, no solo la ciudad, sino todas las personas, por la ira de Dios. Muchos dirán, no, que Dios es amor, sí, pero hay un momento en que llega a un límite. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que el Señor vino y le dijo a Abraham, he visto, ha subido también la maldad de Sodoma y Gomorra hasta delante de mí y voy a destruirla. Y Abraham, fíjate, entendiendo la misericordia de Dios, empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Sabía que su sobrino estaba ahí también, pero él empezó a interceder. Y bueno, aquí quiero más adelante llegar a estos dos puntos que debemos hacer. Y le dijo, Señor, si hay 50, ¿cómo vas a destruir al justo con el injusto? ¿Cuántos saben que Dios no es así? Ahí dice, cuando habló con Abraham le dijo, no, si hay 50 justos no destruyo las dos ciudades. Fíjate, la vida y la destrucción de esas dos ciudades que eran también grandes, pero muy pervertidas, de ahí viene el término sodomita. Hombres con hombres hacían cosas como hoy en día. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. La naturaleza pecaminosa sigue, nada más cambia de nombres y de tiempos, pero es lo mismo. Y Abraham dijo, ¿y si hay 45? Ustedes conocen, ¿no? Siguió intercediendo hasta que llegó a 10. Y si hubiera 10 justos, el Señor le dijo, fíjate, deben haber sido miles en Sodoma y Gomorra. Si hay 10 justos, no las destruyo. ¿Cuántos había? Había uno, un justo. Después el Nuevo Testamento nos dice que Lot, aunque se había dejado llevar por todo eso, él era un creyente en el Señor. Pero fíjate las consecuencias, perdió todo. Todo lo que aparentemente en lo material había prosperado, sin la bendición de Dios, se fulminó. Su esposa también. Y sus hijas cometieron pecados terribles con él. Y él terminó mal, pero era justo. Había uno. Y Dios, tú sabes, destruyó Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que le está diciendo aquí a Jonás. Jonás debió haberse acordado de que Abraham intercedió por Nínive. Sí. O sea, no pensamos en que Jonás dijera, no, es que no hay ningún antecedente de esto. Sí lo había. Ahí está Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Mira, Nínive era una ciudad que fue fundada, se cree, por Nimrod, que es bisnieto de Noé, de la descendencia de Cam. Génesis 10, del 6 al 12, habla de la descendencia de Cam, y ahí está Nimrod. Y es considerado una de las ciudades más grandes del mundo antiguo.
tenía aproximadamente, se calcula, 600,000 habitantes. Fíjate, en ese tiempo, estamos hablando de casi 800 años antes de Cristo. Una ciudad de esas era, no sé, la Ciudad de México, Nueva York, o las grandes urbes metropolitanas hoy en día. Medía muchos kilómetros de extensión la ciudad. Tenía un esplendor impresionante. Estaba junto al río Tigris, o sea, fíjate, estaba como a 800 metros lejos de Israel, porque había que cruzar Siria, el río Éufrates, el río Tigris, y después estaba en el noreste Nínive, esa gran ciudad. Así que no era cualquier cosa, no era ir a cualquier lugar. Era ir a una gran ciudad con mucha gente que no respetaba a Dios. Tenían sus dioses que no son dioses. Pero Dios le dijo a Jonás: tú eres mi siervo, ve a hacer lo que te digo. Pero Jonás se levantó para huir hacia Tarsis. Bueno, ¿dónde está Tarsis? El historiador Herodoto la identifica que es en la parte sur de España. O sea, si te fijas, si tú ves el mapa, en lugar de irse hacia el norte, se fue hacia el sur. Y dice que pagó su boleto en el barco. Pagó para desobedecer a Dios. Hoy en día muchos pagan, les llaman indulgencias o otras cosas, para desobedecer a Dios. Muchas veces nosotros pagamos, ay no, yo doy mi ofrenda, mi diezmo, pero desobedecemos a Dios. Qué tremendo, ¿no? Jonás pagó para desobedecer a Dios, pero él se fue hacia el lado contrario. ¿Cómo es posible que haya tratado de huir en la dirección opuesta a la ciudad más lejana de Nínive? ¿Cómo se atrevió a desobedecer tan descaradamente a su rey, su Señor, el que lo bendecía constantemente, su Creador? Porque Él nos creó a todos, nadie somos una casualidad. ¿Qué justificación puedes presentar delante de Dios para no? Tus propios sentimientos y emociones no valen. Está por encima la autoridad y la palabra de Dios y el deseo de Dios. Así que estaba luchando contra Dios. ¿Cuántos quieren luchar contra Dios? A veces así andamos, No, yo quiero esto, y Dios dice: no te conviene. No, sí, Señor, y doblan rodilla, y no la doblan para otras cosas, pero para eso sí. Y a veces ahí estamos luchando contra Dios. Mira, podríamos decir, tenía buenas razones Jonás para hacer lo que hizo. No hay ninguna razón válida para desobedecer a Dios. Ahora, te voy a decir cómo eran los gobernantes de Nínive. Israel, cuando se separó con David y con Salomón, el reino era unido, era fuerte. Se extendieron mucho sus fronteras. Cuando se dividieron, se debilitaron. Y los sirios los atacaban y tenían muchos problemas. Pero cuando Eliseo entra en escena y les dice: Dios va a mandar una sequía si no se arrepienten, y bueno, ustedes conocen la historia, manda la sequía, después
reta a los 400 profetas de Baal y de Acera, y Dios demuestra que Él es el único Dios verdadero. Baal no apareció por ningún lado y Él contestó con fuego sobre el holocausto. De hecho, el profeta Eliseo, quien sucedió a Elías, profetizó sobre Joás, rey de Israel, que Dios le iba a dar la victoria sobre los sirios. Y ahí empezó un nuevo tiempo para el reino del norte, para lo que era Samaria y el reino del norte. Cuando el profeta Eliseo estaba enfermo y murió, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante, vino el rey y le dijo: Padre mío, ¿se acuerdan? Y Eliseo le dijo: toma ese arco y esa saeta y apunta por la ventana. Y entonces él puso sus manos sobre el rey y le dijo: dispárala. Y aventó la saeta. Y luego le dijo: toma esa otra saeta que está ahí, golpea con ella en el suelo. Y golpeó solo 3 veces y dejó de golpear. Entonces Eliseo le dijo: ¿por qué dejaste de golpear? Nadie te dijo que dejaras de hacerlo. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos dice algo hay que hacerlo hasta que Él nos diga ya no? Ahora, compartir el evangelio nunca nos va a decir que ya no. Ir y pregonar contra o a las personas que están siempre a nuestro alrededor o más allá, eso no nos va a decir nunca que no. Entonces le dijo: por haber dejado, solo haber golpeado 3 veces, vas a derrotar 3 veces a los sirios, pero no para siempre. Dios te quería dar la victoria para siempre. Híjole, yo a veces me quedo pensando, digo: ¿por qué somos así? ¿Por qué no? Pues yo le sigo dando hasta que me diga ya párale. Pero yo lo veo ahora muy fácil. Pero ¿cuántas veces hemos sido así? Oramos una vez, oramos 2 veces, compartimos una vez, pero dejamos de hacerlo. Cuando Dios dice: iba a convertirse esa persona al siguiente día, ibas a recibir el milagro ese último día que debías seguir orando, y no lo recibiste porque no seguiste orando, intercediendo, etcétera. Ay, que el Señor nos ayude, ¿no creen, hermanos Jonases? Así que Dios cumplió su promesa de darle a Israel nuevamente la victoria sobre sus enemigos. Segundo libro de Reyes, tú lo puedes leer, ahí está la historia, capítulo 13. Y pues Israel empieza a prosperar, es más, invadió Judá y venció a Judá y derribó parte del muro de la ciudad de Jerusalén. O sea, estaban en un orgullo, en un renacer militar y prosperidad. Así que Jonás decía: no quiero ir con esos enemigos. Aunque estaban lejos, habían sido un problema también cercano. En una ocasión vino el rey de los asirios y se juntaron varios reinos y lo enfrentaron, aunque perdieron muchos, pero se detuvo su avance en Israel, no llegó a entrar a Israel en ese momento. Pero después viene el hijo de Joás, Jeroboam II, y Dios, aunque hizo lo malo delante de Dios, Dios siguió bendiciendo al pueblo de Israel y extendieron más sus límites. Pero fíjense cómo eran los asirios, para que se den una idea. Así que para que no nos desanimemos ante las personas que nos rodean, dice que cuando el rey de Asiria atacó
a los reinos cercanos a Israel, dice que los vencía a todos. Y fíjate, en las crónicas de estos reyes está escrito esto: cómo trataba a los pueblos vencidos. Los destruí, deshice los muros y quemé los pueblos con fuego. Capturé a los sobrevivientes y los empalé en palos enfrente de sus pueblos. ¿Sí saben lo que es eso? En una estaca clavarlos. Y tardaban en morir ahí bastante. En esa época agarré toda la extensión de la montaña del Líbano y alcancé el gran mar. Y les impuse tributo y los reyes abrazaban mis pies. O sea, no era cualquier cosa. Construí una columna al lado de la puerta de la ciudad y despellejé a todos los principales que se habían rebelado y cubrí las columnas con sus pieles. ¿Qué tal? Algunos encerré dentro de la columna, algunos empalé en la columna en palos, a otros los até a palos alrededor de la columna donde la había cubierto con las pieles. Desmembré a los oficiales reales que se habían rebelado. Muchos de los cautivos, de entre ellos los quemé en hogueras. A muchos los tomé vivos y a algunos les corté las manos, a otros la nariz, a otros las orejas, los dedos, y a muchos les quité los ojos. Eran buenas personas, los de Nínive, los asirios. Hice una columna con los vivos y otra de cabezas, los decapitaba también. Até las cabezas a los troncos de árboles por toda la ciudad. A sus jóvenes y muchachas quemé en la hoguera. A 20 hombres los tomé vivos y los empalé en palos, etcétera. A otros los mandó al desierto a que murieran de sed, en el desierto. Violencia extrema. ¿Hay algo nuevo debajo del sol? ¿Cómo es hoy la violencia? Igual. Pero eso nos debe parar de predicar el evangelio, aún a los que hacen esa violencia. Si se puede, ¿verdad? Ahora, después Dios usó a Nabucodonosor para vencer a los asirios. Y Nabucodonosor invadió Israel Israel ya había sido llevado cautivo, pero invadió Jerusalén, a Judá. Y también ahí empieza Daniel, ¿se acuerdan de cómo él fue llevado cautivo? Así que ¿tendría razones Jonás para decir no voy? Humanamente sí, pero delante de Dios no. ¿Cuántos saben que delante de Dios no hay? Él dio a su Hijo unigénito para que derramara toda su sangre por todo aquel ser humano que ha nacido en esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se arrepienta, se convierta y tenga una nueva vida. ¿A cuántos les pasó eso? A lo mejor tú no despellejaste a nadie, no mataste a nadie, pero teníamos lo nuestro. ¿Cuántos tenían lo suyo? Yo tenía bastante lo mío. Podría ser una lista interminable. Les he platicado como soy contador público, usaba mucho la calculadora en aquel entonces. No, hombre, se acababa el rollo, iba llegando hasta allá. Bueno, ni un rollo de esos me alcanzaría para poner todo lo que yo tenía. Así que no somos mejores que ellos. Obviamente, no en esa violencia, no en esa manera, pero no éramos mejores. A veces decimos, ay, Jonás. No somos muchas veces mejores que Jonás. También no, Señor, mándame a, pues, ¿cuál ciudad me gusta donde haya
Mándame a Cancún. ¿Cuántos saben que en Cancún hay mucho que hacer? ¿Pero por qué no le dices mándame a Aguililla? ¿Cuántos saben que ahí hay mucho que hacer? Así que tenía sus razones Jonás, carnales. Pero nosotros no somos carnales. Romanos 8 dice que somos espirituales. Así que nuestros prejuicios, nuestras adversiones que tengamos contra algunas personas deben quedar atrás y hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No ser desobedientes como Jonás. Hoy en día podríamos decir, Dios me manda a Nínive para predicar, y yo te digo sí. Tenemos Nínives por todos lados, hermanos. Y Jonás decía, pero yo te conozco que eres misericordioso y si los perdonas, pues gloria a Dios. Pero él no quería que Dios los perdonara, quería mejor que cayera fuego del cielo. Y si se vuelven más poderosos y nos invaden y nos atacan, Dios sabe, Dios tiene el control de todas las cosas. Mira, así somos, no te creas que no. Lucas capítulo 9, hablando Jesús, andaba con sus discípulos y empezaron ahí con que quién es el mayor y todo eso, ¿se acuerdan? Pero en el versículo 51 de Lucas 9, Jonás decía, ¿no será mejor si yo me voy y no les predico y no les digo que su maldad ha subido delante de Dios y que los va a consumir? Pues ¿no será mejor que los consume el Señor? Pienso que eso era la manera de reflexionar de Jonás. Mejor que los consuma para que no nos vuelvan a dar problemas. Bueno, nada cambia. Mira, Lucas 9, Jesús ahí reprende a Jacobo y a Juan. Fíjate, ¿a quiénes? Jacobo y a Juan. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, los samaritanos dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, que no habían querido recibir a Jesús, dice que fueron con el Señor y le dijeron, Señor, fíjate, di ay Rito, y di tu nombre, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ah, qué misericordiosos Juan y Jacobo. Como tú y como yo. Y eran los discípulos del Señor. ¿Cuántos saben que nos falta que el Señor trate con nosotros? Entonces el Señor volvió hacia ellos y les respondió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos aquí saben de qué espíritu somos? Somos el Espíritu de Dios. Vive el Espíritu de Dios en nosotros. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no, no estaríamos nosotros en el reino de Dios. No estaría nuestro nombre escrito en el libro de la vida. No estaríamos justificados delante del Padre, porque a eso vino Jesús. Y nosotros somos los que debemos seguir llevando ese mensaje
de lo que vino a hacer Jesús, salvar las almas cada día, hermanos. No pagues tu boleto para irte a tu tierra o a rajarse a su tierra, como decimos, ¿no? Pero ni aún en tu tierra está permitido rajarse. Así que Jonás reaccionó ante el llamado de Dios. Pero, pues ahí estaba el ejemplo de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y ahora el Señor llamaba a Jonás a ir más allá de la intercesión. Ir y predicarles. Ir y decirles, están en gran peligro. Debió haber recordado a Noé. Ya tenían el Antiguo Testamento. Tenían el libro de la ley. Cómo Noé fue pregonero por 120 años. Ve y diles que si no se arrepienten, los voy a destruir. Obviamente nosotros somos llamados a ser sabios y predicar el Evangelio. Pero es lo mismo que dice la Biblia. Juan 3:16 y 17 dice, el que en él cree, versículo 17, no es condenado. El que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Nosotros llevamos la luz de Cristo. Nosotros somos la luz hoy en día. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es su responsabilidad. La nuestra es predicar el Evangelio. Así que debía ir hasta Nínive, 800 kilómetros de retirada. Debió haber tomado un barco para acercarse lo más posible. Pero fíjate lo que dice ahí en Jonás, que vino palabra de Jehová a él. ¿Te acuerdas de Eliseo que decía, Elías y Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy? Hablaban de la misma presencia en la que estaba Jonás. Pero Elías no huyó de Acab, fue y le dijo a Acab. ¿Se acuerdan? No va a llover, sino por mi palabra. Así que Jonás nos muestra cómo abandonamos el llamado de Dios. Se levantó para irse de la presencia de Dios. Ahora, pagó para hacer eso. Pero, ¿alguien podrá irse de la presencia de Dios? El Salmo 139, versículo 7 en adelante dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Por eso lo que hagamos en la noche, para Él no es problema. Él ve como así ahorita vemos nosotros. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que su carne lo llevó a hacer cosas irracionales conforme a la palabra de Dios. ¿Qué nos está llevando a nosotros a desobedecer al Señor?
de cumplir con nuestro ministerio, con nuestro llamado. Hoy en día, hermanos, urge cada vez más, porque la maldad de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero está subiendo a la presencia de Dios. Y es muy real y actual el llamado de Dios. Vayan y prediquen el evangelio, pregonen contra tu ciudad, tus vecinos, con todos los que puedas. Que lo que están haciendo, yo lo sé. No hay nada oculto para mí. Jonás no quería proclamar el mensaje de Dios. ¿Cuántos aquí lo quieren proclamar? ¿De veras? Esto no debe ser solo pues sí, para que digan que sí. No, debe ser una convicción en nuestro corazón, hermanos. No solo busquemos las cosas que nos agradan de Dios. Aunque nos mande a hacer cosas difíciles, debemos hacerlas, porque Él va con nosotros. Pero Jonás probablemente dijo, pues que mande otro profeta. Y a veces nosotros así pensamos, pues que vaya Cuquita o Chayito, que vaya Pablo, que vaya el pastor, ¿no? Yo puedo ir hasta cierto límite, pero no puedo ir a todos lados. Por eso somos un cuerpo. ¿Qué dijo Moisés cuando el Señor le dijo, tú vas a ir a liberar a Egipto a mi pueblo? No, manda otro. Es una tendencia. No, yo puedo venir y asistir a las reuniones y orar y apoyar, ¿no? Pero no, eso no es mi don. ¿Cuántos saben que no es una excusa? Dios nos dio su Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo en él. No hay excusa. Ahora podemos identificar a Nínive con nuestra ciudad Morelia, con el DF, con Guadalajara, con Monterrey, con Cancún, con Lázaro Cárdenas, con Los Cabos, con no sé, la ciudad que quieras o con la nación que quieras. Claro que sí. Claro que podemos verlo de una manera hasta descarada, las ofensas a Dios. Vemos la violencia, la depravación, la drogadicción, el alcoholismo. Vemos la prostitución, los abusos de niños, la pornografía, el robo, la violencia. ¿Qué estamos pensando? ¿Que vivimos en una época muy diferente? No. Podemos identificar nuestra colonia, nuestra zona con Nínive. Yo de vez en cuando escucho balazos por esta zona de acá, no sé si alguien más los escucha. Digo, andan cerca. La violencia está por todos lados. El otro día veía dos jóvenes, así como de la edad de Oscar probablemente. Yo los veía muy normales, pero traían un niño. Uno de ellos traía una cangurera y un bebé. Yo dije, pues sus esposas han de haber ido por ahí al baño o a comprar algo, ¿no? Pues nunca llegaron las esposas. Yo dije, Señor, ten misericordia de ese niño. ¿Podemos identificar a Nínive en nuestras ciudades? Claro que sí, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Huyendo de la presencia de Dios? ¿Desobedeciendo a Dios? Mira, en los lugares donde mejor están económicamente está peor. No digo que las zonas pobres no, también, pero muchos buscan los lugares de desarrollo económico y social y de confort. Hay países
En Europa, que están calificados como el mejor país para vivir, pero tienen de todas las maldades posibles. Solo consideran el punto económico y a lo mejor de que no hay tanta violencia, pero lo demás, ¿qué? ¿Qué con nuestros jóvenes, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a dejar en Nínive? ¿Llevarías a tus hijos a Nínive? ¿O a Sodoma y Gomorra? Hoy en día, por el materialismo, muchos hemos sacrificado a nuestros hijos, a nuestras familias, a cambio de dinero, de éxito y de reconocimiento. Pero tus hijos, ¿cómo están? Hermanos, ¿cuántos dicen el Señor nos está hablando? Es la palabra de Dios. Pásale. No estemos pensando en alejarnos y jubilarnos y ya voy a estar tranquilo. Hermanos, al mundo le urgen verdaderos creyentes comprometidos con el Señor. Algunos dicen, yo solo busco a las ovejas más gorditas y que tienen más lana. Yo recuerdo hace un tiempo, hace años antes de que me cayera el 20 de muchas cosas, me decían, vamos a orar por la familia Ramírez Villalón, porque si ellos se convierten, muchos se van a convertir. ¿Se han convertido? Nosotros tuvimos con mi esposa la oportunidad de personalmente, algunos de ellos, compartirles el evangelio. No pueden decir que nadie les compartió. ¿Por qué buscar a los que pueden tener influencia? Mira, hay gente humilde que se convierte al Señor y lleva el evangelio a regiones que ni nosotros nos meteríamos. Todos tienen el mismo derecho, sí, el rico, el pobre, el culto, inculto. No, Dios no hace acepción de personas, como veíamos al principio. Pero muchos se enfocan ahí porque dicen, no, es que aquí hay ayuda. El que me ayuda es el que está sentado en el trono. Él va contigo cuando vas a obedecerle. ¿Qué andamos pensando, hermanos, como cristianos hoy en día? Aunque no haya ninguna prosperidad material ni de ningún tipo, yo quiero obedecer a mi Señor. Yo quiero servir a mi Señor. No quiero huir como lo hizo Jonás. Por algo lo dejó el Señor ahí escrito, para que aprendamos, para que veamos lo que no debemos hacer. Y vamos a seguir viendo cosas con Jonás aquí. Dios no le dio ninguna opción a Jonás. No le dijo, ¿querrás ir? ¿Cómo ves estos? Necesitan. No, ni nos da ninguna opción a ti y a mí. Ve y predica el evangelio. ¿Es una opción? No. Él no nos da permiso de irnos a Tarsis. Así que hagamos lo que hizo Abraham, interceder, lo que hizo Elías, pregonar contra Acab, y lo que al final hizo Jonás. Pero ¿será necesario ese proceso? ¿O haremos lo que hizo el profeta Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Lo hemos escuchado cientos de veces, Isaías capítulo 6. Dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Ponte de pie. Si quieres cerrar los ojos,
nada más te digo, es entre tú y el Señor, no conmigo, no con el de al lado. ¿Qué haremos? ¿Lo que hizo Jonás o lo que hizo Abraham, Elías, lo que hizo Isaías? Heme aquí, Señor. Si buscamos solo, yo quiero ir a un lugar donde esté tranquilo y que no me lleven a extremo de tener que ir a predicar ni de hacer cosas para la gloria de Dios, pues vas a cerrar tu oído. Pero si tu deseo es glorificar a Dios, hoy puedes tomar una decisión. Podemos, si no consideramos a Dios como lo más importante en nuestra vida, alejarnos de la presencia de Dios por nuestra seguridad, tranquilidad, y dejar que se pierdan las almas de Nínive. Si tú quieres, ahí puedes decirle: Señor, yo me arrepiento, y le digo: Señor, perdóname, porque muchas veces he ignorado Nínive y el llamado que nos hiciste. Muchas veces no he hecho caso a tu misericordia, de que tú eres paciente, no queriendo que nadie perezca. Mucho menos quiero pagar para alejarme de ti. Abre nuestros oídos, nuestro corazón. Y si alguien quiere decirle: heme aquí, voy a obedecer, Señor, hágalo libremente. No es lo que el Señor te haya puesto en tu corazón. Pero Él sigue diciendo: ve a tu Nínive y pregona contra ellos, esa gran ciudad, que si no se arrepienten los voy a destruir a todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres y todo animal que haya en ese lugar. Yo creo que el Señor tiene en la mira a muchas ciudades, a muchas poblaciones, como tenía a Nínive. Oh Dios, ayúdanos a ser obedientes. Si tú nunca has entendido el Evangelio de que Jesús vino siendo Dios a vivir en santidad, porque nadie de nosotros podía, y morir por todos nuestros pecados y derramar toda su sangre para limpiarnos de todo pecado y poder tener vida eterna y ser hijos de Dios, creerle a Jesús, confiar en Jesús, no dejes pasar otro día, porque si solo tienes formas o religión, de nada sirve. Dios sabe todo. Dios escudriña el corazón, no lo externo, porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Y si conoces gente, si tú eres creyente, que está en gran peligro, vayamos a Nínive. Habrá casas que son nuestro Nínive, familias que son nuestro Nínive, zonas, ciudades que son nuestro Nínive. No huyamos del Señor. El Señor nos ayuda, hermanos. Sobre todo
luces sobre las distracciones del mundo. Pues tus palabras vida traen y tu voz habla promesas. Nuestro amor ofrece más que cualquier cosa en el mundo. Tus palabras dan vida eterna. Tus palabras dan un amor sin fin. Por lo demás mañana, mas en tus palabras nos mantendremos. Señor, ayúdanos a mantenernos en tus palabras y ayúdanos a llevarle tus palabras a los demás también. Ayúdanos a obedecer y a no ser rebeldes y a cumplir con la misión que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano, y le guarde esta semana y le dé sabiduría para llevar su palabra a los demás. Le recordamos que el miércoles tenemos nuestra reunión a las 7, los jóvenes el viernes a las 7 y a las 11 hay oración el viernes por si gusta venir, y el domingo nos vemos a las 11 de la mañana.